Buenas tardes a todas y a todes. Eh, Hoy nos encontramos en este conversatorio que se llama Semillas del Feminismo, del exilio a la marea verde y la exigencia de la ESI, Educación Sexual Integral. Tenemos con nosotras el honor de compartir este conversatorio con Mabel Gabarra, una de las fundadoras de nuestra institución, Indeso Mujer, abogada, feminista, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y actualmente integrante también del Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria de Rosario. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contenta de estar con ustedes, nuestra sucesora, porque también está Mimi acá, que es otra de las fundadoras, que no está con la Exactamente, cámara, pero es ella, en realidad con ella empezamos. totalmente. Bueno, la idea es poder charlar un poco sobre este recorrido en relación a la historia del movimiento de mujeres, a la historia de estas mujeres militantes feministas y bueno, un poco el recorrido hasta la actualidad. Y comenzamos, te pregunto, como dice el título, del exilio a la marea verde, ¿cómo fue el regreso del exilio como militante feminista? Varias aclaraciones. Yo volví en el año 84, volví del exilio, pero yo no era feminista en ese momento. Yo durante todo el exilio milité en derechos humanos, en un comité de solidaridad con Argentina y sobre todo nuestra tarea principal en ese momento era denunciar lo que estaba pasando en Argentina y recorrer todo lo que se puede y dar a conocer qué es lo que hacían los militares, los desaparecidos, quienes estaban presos y todo lo demás. O sea que yo hubo otras compañeras que sí tuvieron reuniones con las feministas de Francia, además había en ese momento un movimiento feminista fuerte en Francia, pero yo no participé. Y cuando volví, nosotros ya habíamos hablado con Susana Chiarotti sobre la posibilidad de hacer algo con las mujeres un año antes de volver. Yo volví en abril del 84, muy rápidamente después que se dieron las elecciones, y bueno, y acá la fui a ver a Mimi, que yo la conocía de la época pasada, y bueno, y con ella empezamos a pensar en la organización que después sería Indeso Mujer. Y en realidad la inauguramos el 1 de julio del 84. ¿Por qué? Porque teníamos una oficinita en 9 de julio al 2700. Sí, no, creo que era 2600. Bueno, y era muy chico todo. Nos empezamos a armar en ese momento, a leer cosas, pero la idea nuestra era trabajar sobre todo con mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque antes de irnos al exilio, nosotras asesorábamos pequeños sindicatos, asesorábamos trabajadores, asesorábamos todas cuestiones laborales, hacíamos laboral en el tribunal. Por tanto, cuando volvimos, y siempre en el esquema nuestro de los laburantes, la clase trabajadora, nuestra idea era trabajar con las mujeres trabajadoras. El problema era, bueno, hicimos la inauguración, diríamos, de Indeso con Mimi el 1 de julio del 84, o sea que trabajamos con ella. Después Susana vino en enero, creo, del 85, y ahí ya empezamos a trabajar toda la cuestión más jurídica, diríamos, de cómo íbamos a encarar. Pero sobre todo, chicas, después de 7 años de no estar en el país, esa primera etapa fue conocer qué pasaba acá y cómo Claro, estaba la situación. Y se nos ocurrió, con Susana sobre todo, trabajar y analizar lo que era la ley de contrato de trabajo. Lo que hicimos fue empezar a ver qué pasaba con las mujeres y tratar de asesorar jurídicamente a las mujeres trabajadoras. Pero antes que eso, lo que decidimos es poner al día la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quería decir eso? Decir, bueno, hicimos un cuadernillo que fue muy difundido, estoy hablando del 85, que fue difundido acá y en Buenos Aires, que era la ley de contrato de trabajo y tenía cuadros comparativos que la deben tener en ingreso, seguro, porque quedaban un montón. Y hacíamos sí. la comparación entre la ley antes y la ley después de los militares. Y bueno, eso, y después de la parte del trabajo de mujeres hacíamos un pequeño capítulo, una cosa así.
Y la idea era esa, y después hicimos hacer un relevamiento del lugar que ocupaban las mujeres en los sindicatos en Rosario. Y ahí nos dimos cuenta de que no existían en los sindicatos muchas laburantes mujeres, pero en las funciones de dirección estaban los varones, las mujeres ocupaban la secretaría de actas u otras Claro, secretarías que no tenían ningún poder de decisión. Yo soñaba en Francia con el cielo azul y el sol de Rosario. Mire lo que extrañaba, el cielo azul y el sol. mira. Y cuando llegué veía todo gris. Era una sensación muy, muy, muy fea porque no era el Rosario que yo había dejado. No era. Claro. No era la misma gente, no había la gente que yo dejé. Había mucha cosa el primer año fue muy difícil, pero esto de Indeso, diríamos, el haber intentado una organización que después siguió, pero para nosotras para mí fue extraordinario, es decir, se me abrieron puertas. Bueno, pero no es fácil volver después de 7 años, y más en condiciones en que vos no volvés porque no pasó nada, o porque te fuiste, porque quisiste y volvés cuando querés, no. Fue Claro. diríamos, una cosa forzada, un viaje forzado y una estadía forzada, y bueno, tuve la suerte de que mi familia, después de separaciones diversas, pudimos juntarnos todos y estuvimos todos juntos. Pero Sí, me no es imagino la con, misma. con ¿Eh? todos con todos los temores también, digamos, de que, y los fantasmas de la persecución, me imagino. Sí, sobre todo a mí yo creo que lo que más me angustiaba era no encontrarme con cierta gente que había desaparecido, por ejemplo. Eso sí, que además los amigos, las amigas, las compañeras, eso sí. Por eso yo digo que lo veía todo gris. ¿Y qué estrategias se dieron las feministas para organizarse en relación al Mira, regreso de la democracia? Eh, mira, en Rosario los únicos grupos que estaban, ustedes lo saben, estaba Unida, que era un grupo feminista, que no estaba institucionalizado para nada, era un grupo que estaba Mechi Simoncini ahí, y ellas hacían acciones el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pero no tenían hacían discusiones entre ellas, sacaban volantes, muy interesante. Era un planteo bien feminista. Nosotras no, nosotras nos institucionalizamos al principio y guardábamos ciertas cuestiones porque todavía no nos definíamos como institución feminista. Recién, bueno, después Mimi y Susana fueron al encuentro feminista de Bertioga en el 85, en el 86 fue el encuentro de Rosario, perdón, Ujú. en el 86 fue el primer encuentro en Buenos Aires, y ahí nosotras estuvimos en Buenos Aires, y ahí nos empezamos a conectar con el feminismo que existía en ese momento en Buenos Aires y en algunos lugares del país. Había muy poco, y acá en Rosario, chicas, no había, diríamos, no Nada. había ni sindicato, ni movimiento, ni nada. No había nada, era tabla rasa. Por eso era arrancar de cero, Es digamos. arrancar de cero, para nosotros fue arrancar de cero. Y bueno, y se fue, por eso la primera idea que tuvimos en Indeso fue, es necesario llegar a la gente y hacer conocer qué queremos, porque si no, no, bueno, con esto del sindicalismo empezamos, y ahí transcurrió, diríamos, el 85. Y el 86 empezó el encuentro, y bueno, ya ahí nos relacionamos con todo el feminismo porteño, que era el que estaba más desarrollado, ¿no? En Indeso arrancaron con el asesoramiento jurídico, pero ¿qué otras actividades hacían en esa época? Mira, nosotros teníamos una idea que era de que la justicia no era ciega a las diferencias de clase, partimos de eso, que la justicia era, además de ser patriarcal e Ujú. injusta, tenía un sesgo muy capitalista. Entonces nosotros decíamos, bueno, la justicia, nosotras no podemos tomar una ley y transmitirle Teníamos la idea de que había que socializar el conocimiento jurídico. Ese fue nuestro punto de partida. Que eso condicionó el tipo de publicaciones que hicimos, el tipo de atención jurídica que hicimos y la práctica nuestra como abogadas, que al principio era, diríamos, con el sector del trabajo, pero terminó siendo, ya casi a fines del 84-85,
terminó siendo asesoramiento en violencia contra las mujeres. Porque Claro. las mujeres que venían, porque nosotros decimos, vamos a atender mujeres trabajadoras, pero las mujeres venían y contaban su problema en el trabajo e inmediatamente después contaban sus problemas con En el la casa. matrimonio, con la casa, con los hijos, con el compañero, y empezamos a detectar toda la cuestión de violencia muy tempranamente. Esas fueron las cuestiones. Y con eso, nosotras siempre llevamos adelante este tema de la socialización del conocimiento jurídico. Fíjense, la chancleta. ¿Qué hacía la chancleta como la Eso te primera iba a preguntar. publicación? ¿Cómo Difundía surge la... la chancleta? Y la chancleta surge, la primera chancleta era una hojita doblada en tres, que la hicimos a máquina, diríamos, y donde se hablaba de... Yo no recuerdo bien el tema, tal Bueno, vez... ahora tenemos para compartir esa primera Bueno, chancleta. A ver, voy a bueno, compartir después... en pantalla porque justamente Tenemos recuperando el la primera chancleta. archivo, y es verdad, es una hojita doblada en tres. Sí, amarilla aparte. Amarilla, acá está. Ahí está. Esa, ¿ves? Y era del trabajo doméstico. Lo estaba por decir, pero después dije, en una de esas no era. El trabajo doméstico, fíjense que lo que ahora llaman trabajo de cuidado, nosotros era el trabajo doméstico que hacen las mujeres fuera y dentro del hogar, cuando trabajan y cuando están en su casa. Pero qué vigente está todavía, porque fíjate que habla del trabajo no reconocido. eh, Los dibujitos los hacía Susana Moncalvillo. Se consideraba que las mujeres, el trabajo de la casa no era trabajo, y todavía ahora hay tipos que lo por eso, consideran. es tan vigente. Todavía estamos hablando de las tareas de cuidado compartidas, repartidas y demás. eh, no ha modificado mucho todavía esa cuestión. Y más sobre todo en este contexto de pandemia donde se recargó más el trabajo de cuidado a las mujeres, ¿no? Sí, pero Pero ¿sabés bueno, qué cambió? Ahora estaba mirando que dice, las mujeres dedican al hogar 55,9 horas semanales, y no sé si habla de los varones, pero ahora, hace poco leí que las mujeres dedican, ponele, 40 y pico por ciento más que los varones en las tareas del hogar. Pero los varones han empezado a trabajar en el hogar también, cosa que en esa época se veía mucho menos. Es decir, claro. ese cambio se produce muy lentamente. Esa fue la primera. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a sacar, y siempre se refería, hacíamos este tipo de cosas, dibujitos para que sea fácil de leer, poníamos cuestiones de reflexión, como esta de las mujeres, cuántos trabajos realizan en acá, todo eso, y estadísticas, y después las reivindicaciones que nosotras pensábamos que había que tener, ¿no? Me imagino los encuentros nacionales de mujeres, los primeros encuentros nacionales de mujeres. Sí, el primero fue en Buenos Aires y hubo 1000 mujeres, 1000. Y el segundo, que fue en Córdoba, hubo 400. Ya en Mendoza volvió a remontar. Y el cuarto, que fue en Rosario en el 89, tuvo 3000 mujeres, que para nosotras llenamos la Facultad de Ingeniería con ese encuentro. Claro, y ahora Pero, y ahora son 70, 80.000 personas, nada que ver. Ahora, yo te digo, en aquel momento en los talleres se aprendió un montón. Y había mucha reflexión, y había una puja entre el feminismo y las mujeres que no eran feministas, discusiones de ese tipo, pero tenía mucho que ver con la teoría, la práctica, y acá en el de Rosario vinieron muchas mujeres de sectores populares, que eran las mujeres que trabajaban, por ejemplo, en Santa Fe, con acción educativa en ese momento, y sí, las mujeres que nosotros teníamos el centro Juana Zurduy en Empalme Graneros, y también todas las mujeres iban a ese encuentro acá en Rosario, fueron. Y las que vinieron de afuera tuvieron en hoteles, porque tuvimos la gran suerte, esa es una cosa que es importante, que teníamos en la comisión organizadora del encuentro una pastora metodista, que son evangélicos, pero son de los buenos, sí, sí. totalmente comprometido con los derechos humanos y de las mujeres. Esa pastora, a través del Consejo Mundial de Iglesias, nos bancó en ese momento dinero para el encuentro. Y acá está Mimi, que no me va a dejar mentir, ese dinero lo gastamos totalmente en alojamiento para las mujeres que venían
con chicos, con todos los sectores más pobres. Fueron a parar a Riviera, a todos los mejores hoteles fueron ellas. Y después los más cosas iban todas las demás. Es decir, fue a propósito que lo hicimos así porque nos parecía que se merecía. Después fue muy difícil ya a partir de esa fecha. Viste, empezaron la multitud, la dormir en el suelo, tirarse con una bolsa de dormir. Sí, toda esa cuestión que la sufren también, la mayoría de las veces, algunas militantes y muchas mujeres que vienen de los sectores más pobres, es así. ¿Y qué sensaciones te generan luego de 35 años del crecimiento masivo en los encuentros nacionales de mujeres? Mira, la sensación de que nos podemos morir en paz, la cosa ya está funcionando, no va a ser, ya no van a poder borrar todo lo conquistado ni desconocerlo. Y si lo intentan, porque lo van a seguir intentando, yo creo que va a haber reacciones muy fuertes, porque hay un movimiento en marcha. Hay un movimiento y hay muchas chicas jóvenes, como ustedes, por ejemplo, mucha gente joven, y más joven, y más joven, y más jovencita de adolescentes que están, diríamos, militando con la cuestión, ya sea en la campaña, ya sea en la cuestión de violencia, en distintas cuestiones, pero eso ya no cambia. Tardamos 30 años, pero sabemos que esto va a seguir. Y seguramente va a haber adelantos y retrocesos, pero va a ser más avances que retrocesos. Porque ya hay una buena parte de la sociedad que tomó conciencia de esta temática. ¿En qué consideras que se avanzó dentro del movimiento de mujeres? Se avanzó sobre todo en masividad y en llegar a sectores que no se llegaban antes. Y en poder expresar públicamente en marchas muy contundentes y en paros incluso y en protestas lo que nosotras no podíamos hacer en aquel momento. Pero nosotras hicimos una gran tarea que fue toda la legislación de los años 80 y 90, e incluso te digo, primera parte del 2000, en los primeros años, tuvo que ver con el movimiento de mujeres, con lo que había de movimiento. Ya sea la patria potestad, era la patria potestad, era del padre y era difícil, ¿eh? Así que la patria potestad compartida, el matrimonio, el divorcio, que hacía 80 años que lo estaban teniendo y al fin se legisló sobre el divorcio. Hay montones de leyes. Y en los 90 sale la Convención de Belén do Pará. Y nosotras tuvimos acá la posibilidad, hubo la ley de violencia de la provincia. Yo estuve trabajando en la reglamentación de la ley de violencia de la provincia. Y se hablaba de violencia familiar en ese momento. Después se fue convirtiendo, esas son las cosas que fueron cambiando a medida que se iba avanzando también en las reflexiones, en la cantidad de gente que protestaba, porque si éramos pocas chicas, pudimos cambiar mucho a pesar de los grupos chicos que éramos a nivel nacional. Pero lo que pasa es que articulábamos mucho, había un trabajo de articulación impresionante entre todos los grupos. Que también se ve más la pluralidad y la diversidad dentro de los movimientos. Esos son los movimientos, claro, yo no lo dije antes, estos son los movimientos que también tuvieron sus pioneras. Luana Berkins, por ejemplo, tuvo una lucha inclaudicable para poder ir a los encuentros nacionales de mujeres. Al principio no se la dejaba entrar. Eso. Y bueno, ella fue absolutamente pionera en esa lucha. Y bueno, y hoy, bueno, y también las mujeres indígenas, que también siempre participaron, pero bastante reticentes estuvieron. En el primer encuentro no vinieron mujeres indígenas a Rosario. En el 2003 ya empezaron a aparecer y a reunirse entre ellas, porque ellas no van a los talleres, se hacen sus propias asambleas. Y en el último encuentro que hicimos en Rosario fue una asamblea de 400, 500 mujeres, y así siguieron en los años siguientes. Es decir, se fueron incorporando distintas mujeres y personas diferentes, diríamos, disidencias o diversidades, que fuimos ampliando, pero por eso digo que hay que cambiar el nombre de las cosas, cuando esos nombres no reflejan la realidad. Esa es la discusión que tengo generalmente hoy
con aquellas personas que dicen que no se puede cambiar el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres. No, de Hay hecho, una pelea feroz, es decir, hay un gran sector que no reconoce estos encuentros que se van a hacer y que se hicieron. Yo creo que todavía formalmente no se definió que el encuentro cambie de nombre, a diferencia de un sector que dice que sí, que ya se definió. Pero sí creo que tiene que cambiar el nombre, para dar cuenta. Y si tenemos que ponerle 10 más, se las pondremos, no importa, en algún momento se va a hacer una síntesis y vamos a tener un nombre cortito. Pero es así, lo que no se nombra no existe, chica. Exactamente, así es. Lo que no se nombra no existe, queda totalmente invisibilizado. Por eso está bueno también que en estos 35 años de encuentro hayan aparecido los otros movimientos y que también el movimiento de mujeres sea receptivo a incorporar y aunar la lucha con todos los otros movimientos también, que creo que es la única manera que tenemos para poder combatir el patriarcado. Si no nos unimos en estas luchas que nos identifican, digamos, no tiene Seguro. sentido. Es el discurso de bienvenida, les digo porque yo lo leí ese discurso. Mira, ¿Saben por qué? Y además está corregido, porque se fue corrigiendo. ¿Viste? tachando, Claro, fue el sí, discurso. ¿No ves que está, darle la bienvenida a este cuarto encuentro? Sí, fue el discurso de bienvenida que se leyó en el anfiteatro de ingeniería cuando se inició el encuentro. ahora vamos a leer unos fragmentos. Dice, queremos darles la bienvenida a este cuarto encuentro nacional de mujeres, cuyo punto de partida, tal como lo dijeron las organizadoras del primero en Buenos Aires en 1986, fue el Foro de Organismos No Gubernamentales realizado en julio de 1985 en Nairobi, Kenia, con motivo de la clausura de la década de la mujer de Naciones Unidas. La inquietud inicial era provocar una reacción dinámica de parte de las mujeres en defensa de sus derechos. Así, Córdoba en 1987 y Mendoza en 1988 fueron las continuadoras de aquella inquietud que hoy Rosario reafirma. El momento histórico que nos toca vivir es uno de los más dramáticos debido a la crisis económica que azota nuestro país y que afecta con mayor fuerza a los sectores más desposeídos y en particular a las mujeres. Porque nosotras vivimos a diario esta crisis. Somos las amas de casa que hacemos milagros para cubrir los gastos familiares. Somos las víctimas de la especulación y la falsa publicidad. Somos también las madres a las que nos aflige el futuro de nuestros hijos. Más allá de esa crisis, no podemos olvidar problemas que nos afectan especialmente en nuestra condición de mujeres y que hemos sufrido siempre, aún en épocas de bonanza. Porque nosotras somos desde siempre las que padecemos la violencia familiar, los golpes e insultos cotidianos, las violaciones. Somos también las que soportamos la doble jornada, las primeras en ser despedidas, las que cobramos salarios menores, las que sufrimos discriminaciones en nuestros trabajos. Somos también mujeres las que sufrimos el acoso sexual de nuestros jefes y supervisores. Somos nosotras también las que cargamos casi en exclusividad con todo La responsabilidad. la responsabilidad de la reproducción de la sociedad. Y somos criticadas cuando exigimos una responsabilidad compartida. Somos nosotras también las que tenemos menos acceso a los puestos de poder donde se toman las decisiones que nos afectan, ya sea porque no nos dejan o porque no nos animamos. Que son diferentes caras de una misma moneda, una sociedad que nos discrimina. Nuestra esperanza es encontrarnos como mujeres, aportando cada una desde nuestra experiencia particular, enriquecernos en el debate, buscar estrategias que nos permitan ser generadoras de cambios en el hogar, en la escuela, en el sindicato, en los partidos políticos, en los medios de comunicación y en todo ámbito donde estemos presentes. Bueno, está buenísimo esto como documento y esto es de el 29 de julio del 89, pero qué tan vigente también No, porque resulta. ahí dice, pero espera, ahí dice hipótesis, porque seguramente, yo estoy segura porque hay párrafos que me acuerdo incluso, pero esto debe haber sido, porque nosotros teníamos un minuto en hipótesis debemos haber acomodado un poco las cosas para leerlo en hipótesis, que fue Claro, en el 89.
Nosotros Tenían una tuvimos el columna encuentro, mira, vertebral. 28 del 89, 20 de agosto del 89 fue el encuentro en Rosario. En esa fecha se hizo el encuentro en Rosario, en agosto del 89. Mirá vos. Y después debemos haberlo, no sé por qué dice hipótesis ahí, no sé, pero ese realmente es el texto que yo me acuerdo de haber leído. Otra de las estrategias que tenían como Indeso era esto, tener la columna radial en hipótesis Sí, poco difundida. teníamos un minuto. Sí, donde todas las semanas le mandábamos, le llevábamos un papel que lo leía él con su voz hermosa. También o sea, recuerdo más en el segundo encuentro que se hizo en Rosario, después en el 2003, que surge ahí Mujeres Autoconvocadas Rosario, un colectivo importante dentro del movimiento de mujeres. Claro, no, pero Mujeres Autoconvocadas Mar Sí, surge, mal, Mar, sí, en el 2004. claro, Fue después de después ese del encuentro, pero en realidad, cuando se hizo Mar, nosotros llamamos a una reunión a todas las organizaciones que había en Rosario para ver si podíamos articular las acciones y no aparecer en cada lugar como viste, separadas, porque eso siempre tratamos de articular. La articulación entre las distintas organizaciones fue nuestro motivo, todo siempre, porque sigue siendo. sabemos perfectamente que solas no podían, sabíamos y lo sabemos ahora, que solas no podemos. Y salimos, entonces hizo una reunión y se constituyó MAR, que en principio salió para la cuestión de violencia, pero era sobre todo para articular todas las acciones, y después cuando salió la campaña por el derecho al aborto, MAR se constituyó en la, diríamos, en la representación en Rosario, era la campaña regional Rosario en la MAR. ¿Y qué quedó como experiencia de aprendizajes de Mar? Yo creo que fue una muy buena idea y que tuvo mucha importancia porque mira, tuvo una presencia muy fuerte en Rosario, Mar, en un momento, sobre todo en el trabajo de lobby. Nosotros en ese momento hacíamos mucho trabajo a nivel del Consejo y a nivel del gobierno provincial. Y participamos también en lo que fue la convención, no sé si en ese momento, porque era el 94, no, eso era otra cosa. Participamos más eran los de Buenos Aires que participaban, no. Como MAR, lo que hicimos fue toda esa primera parte, denunciar, y después con la campaña acompañar a chicas, incluso en situación donde se había pedido autorización para realizar un aborto, y después se hizo toda una crítica a eso, y bueno, se logró revertir algunas situaciones. Y después, no se olviden que estaba el socialismo en la MUNI, y ahí estaban compañeras valiosas, diríamos, Mariana Alonso, antes, estaba también Lucrecia Aranda, la teníamos a Silvia Burger. Entonces era un grupo de mujeres que eran feministas, entonces teníamos un ida y vuelta muy fuerte. Y después, bueno, el Consejo Deliberante también estaba integrado la mayoría por el socialismo en ese momento, y eran mujeres realmente bastante permeables a lo que llevábamos. Bueno, fue una linda experiencia, Mar. Bueno, y ahora actualmente en estas experiencias de articulaciones, el comité feminista también es una articulación interesante entre organizaciones que, bueno, surgió en el contexto de pandemia por necesidad de organizarnos, aunque sea de manera virtual, ya que no se podían hacer las asambleas presenciales que realizamos generalmente para la agenda de las mujeres. Bueno, surgió como una estrategia también para hacer lobby y también gestionar políticas públicas para las mujeres en contexto de pandemia, que bueno, lo han padecido Y ha realizado muchísimo. acciones muy impresionantes con el comité, de una velocidad, realmente se tira una propuesta, hay como 50 personas que están dentro del WhatsApp del comité, y realmente se tira una propuesta y sale una, otra, es como las hormiguitas, ¿viste? Chuc, 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 y enseguida sale un comunicado, sale una acción. Eso es importantísimo. Y la pandemia, a Utilizando las pesar de redes. lo que significa que estuvimos encerrados, sin embargo,
seguimos agitando, porque claro que necesitamos salir a la calle. No es lo mismo tener un Zoom acá que estar en una cosa presencial. Pero de cualquier forma no dejamos de hacer cosas. Estuvimos permanentemente presentes en todas las situaciones. Y bueno, sí, hay que aprovechar al máximo lo de las redes, pero sí recuperar lo presencial, porque la presencial son los abrazos, los cuerpos y las miradas, chicas. La mirada presencial no es lo mismo que la mirada en una pantalla. Volviendo un poco a nuestra biblioteca, que bueno, con este proyecto la verdad que ha sido muy satisfactorio encontrar tantas cosas interesantes que tiene nuestra biblioteca feminista, todas las publicaciones que se han hecho a lo largo de Indeso, de distribución gratuita, justamente para sensibilizar en temáticas como violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, trata de personas, bueno, hemos hecho la última en sororidad y ESI. Sigue siendo vigente la chancleta como herramienta para sensibilizar. Bueno, esta es la primera. Servicio doméstico. Qué fuertes los dibujos también que se buscaban en esa época para las portadas. Divorcio. Las concubinas, eso después quería preguntarte Sí, sí. qué fue lo que se les ocurrió en relación a trabajar sobre las concubinas, si tenía que ver un poco con los derechos de las mujeres que no estaban casadas legalmente, si tenía que ver con eso. Sí. Pero bueno, las chancletas, para quien no conoce lo que son, bueno, son cartillas de distribución gratuita que se hicieron y se siguen haciendo en Indeso para sensibilizar sobre estas temáticas, que se utilizan también como herramientas en talleres de educación popular, que las mujeres pueden tener también fácil acceso a lo que es la normativa en esas temáticas. Bueno, esta es la última que hicimos con este proyecto. Lo que a mí me parece que habría que darle, por ejemplo, de las chancletas no hay ninguna que hable de la ley de identidad de género, por ejemplo, y es una ley, como país somos realmente Nos estás pioneros en dando esta. una tarea. Sí, Sí. sí. Está muy bien. La ley de identidad de género además no es muy conocida, no es conocida. Se habla mucho de la ley, pero el texto de la ley, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué dice la ley? Exacto. ¿Qué quiere decir la ley? ¿Cómo se dice? Porque ahí está el tema que nosotros hacíamos con las leyes. Antes, ahora hay leyes más claras la de aborto es terrible. Mira, estoy estudiando a la par de lo que podía hacer hace 20 años para poder leer todo lo que la ley de aborto dice, porque cita todos los convenios internacionales, las leyes. Entonces, cada ley remite a otras. Hay que leerla Tal cual. atentamente, a ver a dónde remite. Y en todo caso, si remite por un tema determinado, saber en qué quiere la ley, cómo quiere que sea tratado ese tema, cuando lo remite a otra ley. Y entonces, esa explicación, que es la que la gente que no estudia derecho, la que no hizo nunca nada no entiende o no tiene por qué entenderlo. Entonces, ese es el tema con los derechos. Derecho que no se conoce, no se ejerce. Derecho que no se entiende, no existe. Son lemas que hay que tenerlos en claro, porque si no se corre el riesgo de decir, salió la ley. Y la ley es el piso, no el techo. En Argentina tenemos muchas leyes en materia de género. Bueno, tenemos la de educación sexual integral, hemos obtenido la de legalización del aborto, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario,
parto respetado, bueno, un montón que hemos avanzado en materia de derechos, pero como decís vos, las leyes por sí solas no garantizan el ejercicio pleno de estos derechos. Hay que seguir luchando, por eso, bueno, ayer en el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito se hizo el pañuelazo, justamente porque recién está aprobada recientemente, pero bueno, falta mucho para que podamos ejercer plenamente el derecho del aborto legal, sobre todo en provincias muy conservadoras que siguen los antiderechos ahí pujando para que no se cumpla, ¿no? En la ley de violencia también es buena, a pesar de que quedó con alguna cosa. Pero la ley de violencia es una ley bastante completa, diríamos, pero que no ha tenido diríamos, una aplicación hasta ahora lo suficiente para generar que por lo menos haya menos femicidio. No sé si eso tan simple. Esto que estamos viviendo todos los días, muertes y muertes y muertes. Bueno, ahora Rosario se ha convertido en un lugar donde las muertes violentas pasan todos los días y 2, 3, 4 personas, ¿no? Pero las mujeres, sobre todo de su propia pareja, que son la mayoría de los casos, o de la persona que era su pareja y quiere dejarlo, o cualquiera de esas cosas, bueno, surgen las peleas, pero surgen muy violentas. ¿Qué pensás que falta por conquistar en materia de derechos? Mira, ya hay suficiente, con tal que podamos, que todo el mundo pueda ejercer los que ya están, yo lo único que haría una buena ley de cuidados, no planes, leyes, que reconozcan el trabajo de que hacen las mujeres de cuidado, a padres, a hijos, hijes, a su cónyuge o a su pareja, todo ese trabajo de cuidado, si viene, viste, yo creo que hay que empezar a darle una connotación. Nosotras en alguna época decíamos que no se debía pagar el trabajo de cuidado. Mira vos, no se debía trabajar el trabajo que la mujer realizaba en el seno del hogar, porque eso era esclavizarla de por vida. Porque si se paga, ¿quién es el capataz que controla que se haga la tarea? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Entonces decíamos, va a ser una cosa que va a jugar en contra. Después con el paso de los años, uno va entendiendo, pero es muy difícil. Cuando vos ves el producto, lo que aportan las mujeres al Producto Bruto Interno, es fenomenal. Ha sido un gran avance el tema de la jubilación a mujeres amas de casa en su Sí. momento también, el reconocimiento a ese trabajo aportado. Pero sí también considero como vos que falta mucho en esto de la corresponsabilidad en relación a los cuidados. Por ejemplo, no tenemos licencias por maternidad, paternidad que sean igualitarias, digamos, que puedan tomársela uno u otro. Mira, la En un licencia por plazo maternidad la tiene que tomar la madre porque tiene que darle el pecho, la teta. Eso es así. Ahora, le tendrían que aumentar un poco más la de los varones, que no sea solo 3 días, que no sé cuántos días son ahora, no tengo idea. Eran 3 días antes, pero no sé ahora. Sí, lo mismo. ¿Siguen Son los 2 3 días. Son 2 días. 2 días. Bueno, no, le alcanza para ir a anotar al chico y y listo. Pero Pero es lo sí. mejor que se la puedan tomar en diferentes momentos. En otros países, por ejemplo, son 6 meses para la madre y 6 meses para el Sí, padre. eso sí. Y pueden optar, digamos, cómo tomárselas, digamos, para que sea una manera mucho más equitativa, ¿no? Y que Yo creo que realmente va sea. cambiando la conciencia de eso, incluso en los varones, pero muy lentamente. Si nosotras fuimos lentas para conseguir nuestro derecho, para que ellos cambien. Y siempre, Totalmente. no, ya claro, porque tiene que haber una revisión muy fuerte de lo que sienten como masculinidad. Y hasta ahora es muy incipiente. Fíjense que hay grupos de varones que se plantearon esto desde hace como 20 años. Sin embargo, no lograron. Llegó un momento, se van todos. Y ahora hay un movimiento un poco más fuerte, pero tampoco no es masivo. Me acuerdo siempre que en los encuentros los varones nos decían, pero ¿por qué nosotros no podemos participar en los encuentros? Le digo, mira,
yo siempre lo discutía esto, el día que ustedes organicen un encuentro, aunque sea de 1000 varones en este país, y empiecen a discutir realmente qué les sirve de este sistema que estamos viviendo, después nos sentamos a hablar. Viste, te miran como diciendo, ah, claro, ellos quieren y han tratado siempre de invadir nuestros espacios, siempre, ¿eh? Cuando formamos el Centro de Mujeres Juana Zurduy, que eran todas las mujeres, venían los maridos y se ponían en la ventana a escuchar lo que decíamos, y los echábamos. Este es un centro de mujeres, no, y ellos venían ahí, no podían soportar, viste, que hicieran algo que no estuvieran ellos ahí metidos. Perdón, quería preguntarte cómo fue el origen del Juana Zurduy, porque eso no lo mencionaste y me quedó ahí. No, hay muchas cosas que no mencioné. Esto fue, el centro Juana Zurduy hubo una gran inundación en Rosario en los años 80 y 85, 80, antes, en 86 se formó el centro, 85 fines, y ahí nosotras desde Indeso empezamos a llevar pañales y cosas a un centro donde estaban refugiada la gente que era de Empalme Granero, cuando se inundaba Empalme. Y ahí Susana se encontró con una mujer que conocía de antes, doña Francisca, que era del barrio. Y bueno, y con esa doña Francisca, cuando se volvió a su casa y qué sé yo, ella la fue a ver, la fuimos a ver, y nosotros habíamos transitado muchas vecinales para hacer algo con las mujeres de la vecinal, y no logramos insertarnos en ninguna, porque nos echaban, flip. Entonces decidimos, tenemos que hacer un centro que sea de mujeres, que no nos echen. Y en el centro de mujeres había escuela no formal, apoyo escolar, diríamos. Había una enfermera, que era Edith Capurro, que hace mucho que no la veo, no sé qué será de ella, que iba todos los días y ponía inyecciones y todo lo demás. Y doña Francisca, que estaba siempre, había reuniones con las mujeres, es decir, se desarrollaban un montón de actividades en el barrio. Y al principio medio así, pero después, yo me acuerdo que hicimos un festival por el Día de la No Violencia en la calle y se juntó todo el mundo y las chicas hicieron música, las jovencitas. A pesar de que los talleres de violencia eran complicados, porque a las mujeres les costaba hablar de violencia en el marco de sus vecinas. Es decir, la mayoría tenía problemas de violencia, o si no ella, sus hijas, lo que sea. Pero contarlo delante de las vecinas, que es las que se reunían en el centro, no les gustaba, no les gustaba. Fue una experiencia también súper interesante y bueno, y quedó como en el barrio que las mujeres todavía lo recuerdan, ¿no? Pero las llevábamos a todos lados, a doña Francisca y a 3 o 4 más, las llevábamos a todos lados, las llevamos a los encuentros, pero también las llevamos a varios, solo teníamos la red Amuyen, que era entre organizaciones de Argentina, de Mendoza, bueno, que después se hizo la red Mercosur, pero al principio era la red Amuyen, que participó después en el programa Mercosur como red. Teníamos una red de mujeres entre Uruguay y Argentina, que ahí hicimos varios trabajos sobre movimiento de mujeres. Y bueno, y nosotras cuando íbamos a Uruguay, cuando se fue a Uruguay una vez, hicimos intercambio. Del Plemu trajeron mujeres con las cuales trabajaban y nosotras llevamos mujeres con las cuales trabajábamos. Y fueron experiencias, yo me acuerdo que Francisca conoció el mar por un encuentro de mujeres. Está bueno rescatar estas experiencias para que se multipliquen otras, que me parece que sigue siendo necesario en los territorios, que las mujeres ocupemos los espacios y que también tengan mayor participación activa las mujeres en los territorios, que bueno, cuesta mucho. Y bueno, es necesario continuar sembrando ahí para que se siga multiplicando, ¿no? Bueno, vamos cerrando este ciclo, este conversatorio tan lindo que, bueno, fuimos rememorando parte de la historia yendo y volviendo, y bueno, queda mucho todavía que no hemos podido charlar, porque fueron muchos años de militancia, pero nos parecía interesante poder recorrer toda esta historia y todavía lo que queda, ¿no?
como decíamos anteriormente, se han conquistado gracias al movimiento de mujeres muchas leyes, muchos derechos, pero bueno, como decías vos, son la base. No hay nada garantizado, entonces es como que tenemos que seguir luchando para que se puedan implementar plenamente y que todas y todes podamos ejercer los derechos y primero también que podamos conocerlos, porque por eso decíamos hay que revalorizar las cartillas de sensibilización y demás, porque bueno, han sido un instrumento importante para justamente conocer nuestros derechos. Y también mientras vos hablabas me acordaba del libro Reconociendo Nuestros Derechos, que ha bajado a esa letra inalcanzable del Código Civil y Comercial a cuestiones más concretas donde las mujeres podían en ese libro identificar qué hacer, por ejemplo, cuando se divorciaban, qué hacer o sea, qué derechos tenían en caso de que su ex marido en tema de alimentos, el tema de régimen de comunicación y contacto, bueno, todos los temas que atañen en cuestiones de familia, ¿no? Nos interesaba mucho poder charlar con vos para poder conocer más todavía de la historia de Indeso y en primera persona, pero también como que nos entusiasma todo lo que podemos hacer hacia adelante. Justamente por eso pensábamos que eran semillas y que nosotras también queremos dejar nuestra semilla y que siga por muchas generaciones, y siempre hay cosas por hacer y poder ver las estrategias que se fueron usando en el tiempo, las estrategias que nos dimos ahora en pandemia, las estrategias que nos vamos a dar hacia adelante. Y todo esto es de poder charlar, mujeres de diferentes generaciones y con diferentes trayectorias, para nosotras es un aprendizaje re lindo y nada, nos emociona y nos da ganas de seguir trabajando. Por eso queríamos también tener este espacio, además de ponernos a buscar en el archivo y ver las fotos, y es muy emocionante, la verdad. Así que estamos muy agradecidas de que te tomes el tiempo de charlar con nosotras. No, por favor, yo les agradezco a ustedes. Quedaron muchísimas cosas, el diario, Sí. Otras Voces. El Otras Voces cumplió una misión también ahí. O sea, la comunicación fue fundamental siempre. Sigue siendo fundamental. Y ahora tienen las redes, ustedes están apareciendo ahora mucho en las redes y eso es importante. Así que bueno, chicas, gracias por haberme convocado y bueno, seguimos. En cualquier lugar, a la Iglesia Católica Apostólica Romana.